Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, voy a comentar algo de lo que se tiene que lograr finalmente en la meditación. Pero para ello voy a utilizar una metáfora muy sencilla. Imagina un recipiente de agua. ¿Ok? Imagina entonces un recipiente de agua. Ahora imagínate que esa agua estuviera hirviendo. Entonces está moviendo continuamente dentro del recipiente. Una cacerola, pues. Una cacerola y adentro está el agua. Se mueve el agua porque está prendido el fuego y se está moviendo. Hay remolinos dentro de la cacerola. Bueno, esa es la experiencia natural cuando las personas empiezan su trabajo de meditación. Cierran sus ojos y ahí adentro hay mucha actividad de la mente. La mente se revolotea. ¿Reconocen esto? ¿Sí? Y de ahí que se le llame mente mariposa, porque la mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, y los pensamientos de un hombre vuelan de tema en tema sin detenerse nunca. Y nosotros también le llamamos estar en la luna, porque la persona está como divagante y distraída. Entonces, imaginen que esto es un hombre sin entrenamiento común y corriente que va a empezar su práctica de meditación. Esos remolinos está formado por pensamientos, emociones, recuerdos, ideas que surgen, distracciones. Se está moviendo todo. ¿Lo pueden reconocer por experiencia propia esto? Sí. Es porque es natural, por fuerza lo tienes que reconocer. Así funciona. Ahora, ¿qué es lo que hace la práctica de meditación con el tiempo? Lo que hace sería que, en el ejemplo que estoy dando, quitaras el fuego de la cacerola con agua y entonces el agua se queda quieta y tranquila y cristalina. ¿Ya vieron? Se queda inmóvil. Ahí adentro habría una experiencia de que no hay pensamientos, no hay emociones, no hay ideas, no hay recuerdos y todo queda tranquilo y silencioso. Por eso Dean LeMay, Edwin John Dingler, entonces dice: meditar es entrar en el silencio de tu propio ser, porque hay silencio de pensamientos, silencio de emociones, no es que haya algo que está hablando ahí, se llama el silencio de tu propio ser. Imagínate que se pone inmóvil. Entonces, esa es la metáfora que tienes que tener. Cada vez que entres en meditación, puede haber la experiencia del movimiento natural de la mente y de remolinos en la mente. Si son demasiados, debes abrir tus ojos y ver a un punto fijo, a 1 metro de distancia, a la pared o al piso. Miras y dejas que todo eso siga moviéndose, pero no te distraigas con ello. Si llega una idea, no te vayas con ella, porque si te vas con ella, ya estás en la luna, ya no estás meditando. Pueden haber todos estos movimientos de la mente, pero tú estás sabedor, atento, sabiendo que estás experimentando esos movimientos de la mente. Con el correr del tiempo y la práctica, y sobre todo estando con la presencia, lo que va sucediendo es que esa mente que se revolotea se va haciendo tranquila y clara. Entonces uno entraría en meditación y llega un momento en que allá adentro hay puro vacío de pensamientos y emociones y remolinos. Ya entré en el silencio de mi propio ser. ¿Sí se entendió? Esto es por lo cual en la India se le llama estado de Muni. Ya lo he dicho muchas veces. Muni quiere decir silencio, en español, silencio de esos pensamientos. O en el budismo le llaman sunyata, vacío de pensamientos. Y el estado llamado nirvana proviene de nir, extinción de los remolinos en la mente, donde solo soy consciente de que yo soy. ¿Ya vieron? Cuando alcancen, aunque sea 1 minuto o 2, ese estado mental, ese estado de la conciencia alerta y ausente de pensamientos, ausente de mente, pueden ustedes abrir sus ojos y van a ver cómo todo es diferente. No estás pensando, abres tus ojos y te puedes ir acostumbrando a estar con los párpados abiertos en ese mismo estado de silencio interior. Estamos.
Si ustedes aprenden esto, entonces con el tiempo ese estado de silencio interior queda permanente, ya se quedó siempre. Ya no hay remolinos en la mente, solo si yo quiero pensar, pienso. Pero si no quiero pensar, no pienso, está en silencio. Entonces ya alcancé el nirvana menor. ¿Okay? En términos de la charla de hoy, del satsang de hoy ahí en el bosque atrás, ya he logrado la resurrección de los muertos. Ya he pasado de los muertos a los vivos, me doy cuenta de mi propio ser. ¿Ya se entiende? Entonces, ese es todo el objetivo que tienes que alcanzar. Una vez que después ya puedes estar en ese silencio interior, hay acceso a la trascendencia, porque en la trascendencia es puro y absoluto ser. Tu mente no puede entrar ahí, tu cuerpo no puede entrar ahí. Bueno, puede transfigurarse, pero no es el caso del que estoy hablando ahorita. Tu cuerpo está acá, tu mente está acá. No pueden entrar a la trascendencia. Pero tu ser sí, porque el ser que tú eres, cuando entra a la trascendencia, se funde con el ser absoluto, que nosotros llamamos los hombres la divinidad. Es puro y absoluto ser, sin ninguna frontera, absoluto en sí mismo. Es la gloria. Pero bueno, pero ¿quién va a entrar ahí? Nadie puede entrar ahí que no sea el ser. Por eso se dice, solo el que bajó del Padre puede regresar al Padre, el Hijo del Hombre, así está dicho. O sea, el mismo ser que desciende de la trascendencia de la existencia, el ser que tú eres, es el único que va a poder regresar finalmente. ¿Sí se entiende? Entonces lo tienes que recuperar por fuerza. Tienes que aprender a vivir en el día, en ese estado que llamamos despierto, consciente de mi propio ser. A veces, y no siempre, bueno, las mujeres a veces tienen una actividad mental un poco activa. Bueno, por su naturaleza pueden ocuparse de muchas cosas a la vez, entonces a veces los hombres son más brutos. Entonces, o sea, tienen un razonamiento lógico muy unidireccional. La mujer ve mucho más. Estamos perdidos. Amigos míos, estamos perdidos. La mujer ve todo y se da cuenta de todo. Por eso dicen por ahí, cuando el hombre va por la leche, la mujer ya regresa con el yogur. ¿Entendieron? Así dice el dicho, creo que sí. Cuando el hombre apenas va por la leche, la mujer ya regresa con el yogur. Ya fue, ya hizo el yogur y ya regresó. Bueno, entonces, pero eso en un aspecto es bueno. Y en otro, a veces la mujer tiene que estar más pendiente de esto. Porque la mujer puede tener muchas líneas de pensamiento, parece simultáneo. El hombre es más unidireccional en su mente. Pero bueno, ese es un comentario nada más al margen. De todas maneras, ambos dos tienen que alcanzar el estado de silencio interior. Entonces, si alcanzas el estado de silencio interior, entonces literalmente se llama estás salvo, estás salvado, estás salvado. ¿Por qué? Porque ya recuperaste lo que eres. Hablando de lo que hablábamos hoy allá atrás, en el satsang, si la persona ha despertado y ya está en conciencia de ser y muriera, lo que entiende la gente por morirse, que se muere su cuerpo, ese ser se reabsorbe en el ser absoluto. Es como una gota que se mete en el océano. ¿Ya vieron? No pasa nada. Entonces, ahorita no se preocupen tanto, y si no estoy así, ¿qué me va a pasar? ¿No? Eso no interesa. Lo que interesa es que sepas lo que tienes que lograr y lo logres. Entonces, esa es la idea. Está la idea. Todo es una experiencia interior, dentro de ti mismo. Es como un laboratorio, ¿entiendes? Adentro de ti. No tienes que creer en nada. Nada. Nada más tienes que saber. Yo cierro mis ojos y ¿qué pasa de verdad? No, pues la verdad, al ratito estoy iba yo a meditar y estoy bien distraído y pensando en 10,000 cosas. ¿Es malo? No. Es normal. Eso tiene que suceder. ¿Ya vieron? Pero ¿qué tengo que lograr? A través de técnicas con los ojos abiertos, dejar que los pensamientos se apacigüen, buscar a estar más atento del presente, voy logrando que la mente se silencie. Por eso en el Bhagavad Gita, ¿no? Es el libro más sagrado del hinduismo, ¿no? Es una charla que tiene Krishna con su discípulo Arjuna.
¿no? Y entonces es un príncipe, Arjuna es un príncipe, y Krishna, Arjuna quiere decir blanco, y el avatar se llama Krishna y quiere decir negro, y él es el cochero, o sea, él es el que está, pues como el chofer, pues, él es el que está llevando la carreta, Krishna, y está Arjuna, el príncipe, van a enfrentar una guerra, ¿ok? Entonces ahí hay un discurso, hay un diálogo que se llama el Bhagavad Gita, y en el Bhagavad Gita entonces le dice Arjuna a Krishna, lo que tú me estás pidiendo que la mente se silencie es un imposible, parece el viento que se mueve por todos lados. Y Krishna dice, bueno, con práctica y paciencia puede lograrse, hasta que la mente se haga transparente, cristalina y clara. ¿Está bien? Por eso Lao Tse decía, la mente de un hombre es como el agua turbia de un vaso que se ha movido. Déjala en calma y pronto se hará cristalina. Déjala en calma. ¿Ya vieron? Un vaso, si está con arena, con tierra, y lo sigo moviendo, que es lo que hacen los hombres cuando están todo el tiempo pensando, pues se sigue turbia, porque yo la estoy moviendo. Pero si quito la cuchara del vaso y la dejo en calma, en paz totalmente, pronto se hará cristalina, porque el polvo, digamos, o las impurezas caen a la baja y ya quedó cristalina. Ese es el objeto que se busca en la meditación. Por eso se habla de entrar en el silencio, entrar en el vacío. En los místicos cristianos llamarían entrar en un estado de nada. Así es como le llaman, nada. Porque dicen, la divinidad no es una cosa, parece más una nada, no es una cosa. Ese teléfono que está enfrente de mí es una cosa. Ese árbol es una cosa. La divinidad no puede concebirse como una cosa. ¿Entienden? No es un objeto de percepción, es como una nada. Bueno, conviértete en nada y pronto entrarás en esa nada. Ese es el mensaje del misticismo cristiano. Maestro, y por ejemplo las imágenes, yo tengo muchas imágenes abstractas que, por ejemplo, ahorita con la meditación empecé en rojo todo, pero eran cosas que nunca había visto, como así cosas raras, imágenes raras. El cerebro inmediatamente quiso identificar y, como dije, el torrente sanguíneo, las células, empezó a buscar ahí, ya saben, ¿no? Pero de repente se cayó el pensamiento o el juicio y empecé a tener una serie de imágenes hasta que llegué a un lugar donde estaba todo de color violeta. Ok, pero nada más había eso. Nada más. Ok, estos flujos de colores a veces es lo del juego que jugamos, que se llaman calidoscopio. Es eso que se puede ver, calidoscopio. Ya, es esos aparatitos que les haces así y hay figuras geométricas. Es bastante común que la persona en meditación pueda experimentar esas figuras. Y la gente se confunde, cree que es el objeto de la meditación. No, es parte de lo que ahí está apareciendo y desapareciendo. Pero es totalmente abstracto, no hay figuras geométricas, es abstracto, de repente. Pero si había abstracto, ya no hay ni una imagen. ¿Había imágenes? ¿Había imágenes de varios colores? No, un solo color, quizá el rojo de diferentes rojos, pero viajando así muy rápido, o sea, era una cosa medio rara. Ok, pues entonces hay que verlo. Hay que verlo y hay que observarlo, pero hay que quedarse ahí. De repente se va a silenciar y uno se mete más al ser. Y ya quedó así como violeta. Exacto, porque hay algo que es importante. En la existencia siempre está involucrada la percepción. Eso, hay una percepción de algo. Esa percepción implica que el ser que eres está observando algo que está en la existencia. Esos colores, vamos a decir. El estado de silencio interior en el propio ser no es un estado de percepción, es un estado en que me doy cuenta de que soy, nada más. Soy, no percibo algo, sino yo soy. Entonces es hasta donde se tiene que llegar, pero puedo pasar por muchas etapas de percepción. A veces pueden brincar recuerdos de mis seres queridos, de mis amigos, de mi trabajo. Hay mucho que se puede mover ahí, figuras geométricas y todo. Uno lo deja pasar, hasta que se va haciendo más silencioso. Entonces va quedando lo que se llamaría el ser en sí mismo, el ser en sí mismo, pelón. Y ese ser en sí mismo, yo no percibo al ser, yo soy el ser. Entonces no lo podrás percibir, solo lo soy. Eso ya es el ser que puede entrar a la trascendencia. En la trascendencia no hay percepción. Hay solo puro y absoluto ser. En la existencia siempre está involucrada la percepción.
está el sujeto que percibe un objeto. Afuera, con los ojos abiertos, ahorita ven, estamos percibiendo cosas, ¿no? Está ahí la alberca, este sillón, las personas que estamos acá, ¿no? Siempre hay percepción en la existencia, pero en la trascendencia no hay percepción, solo soy, pero de manera absoluta. Inefable. Inefable. Exactamente. No he llegado, maestro. No, pero mira, pero la garantía de que vas a llegar es inevitable. Tienes que llegar porque es lo que eres. Eso sí te lo digo. Lo que tú eres, no te lo van a quitar. Ya lo eres. Nada más se dice la forma en que puedes irlo recuperando. ¿Ya se entendió? Entonces, está bien la metáfora. Por eso, acá hay un gran maestro, Tilopa se llamaba, hacedor de velas. Él se dedicaba como forma de vida a hacer velas, ¿no? Entonces, para vender, pues, hacía parafina y les ponía el pabilo y vendía, y era su forma de vida. Un hombre humilde, pues, pero un gran maestro. Y entonces se llamaba Tilopa, que en español quiere decir hacedor de velas. Y entonces él decía, al principio la mente del meditante se asemeja a una gran catarata que está continuamente cayendo, como si fueran las cataratas del Niágara. Ahí está la imagen. Todo se está moviendo dentro de mí. La loca de la casa, ahí se está moviendo. Luego dice, tiempo después, entonces la mente se convierte de catarata en un río que fluye tranquilo y suave, como el río Ganges. Se sigue moviendo, pero más tranquilo. Y al final, entonces, ese río se detiene y se convierte en un gran océano sin olas, donde el ser se funde con el ser absoluto. ¿Ya vieron? Ahí está. Tú sabes en tu meditación en dónde andas con esta metáfora que estoy diciendo. Entonces dices, ando de catarata, ando de río tranquilo y suave, o ya estoy en un estado de silencio interior. Pero eso es lo que él está diciendo hace rato, está yendo directamente al vacío. Por eso le llama vacío. Pero la gente dice vacío como si fuera algo malo. No, es nada más una idea de que está vacío de contenidos. ¿Entiendes? Es puro ser. Que es lo que eres, puro ser. O sea, tú, por supuesto, actualmente eres tu cuerpo y eres tu mente, pero eso es transitorio. El ser que eres, más allá de esta vida y de tu cuerpo y de tu mente, es ese ser. Y entonces lo tienes que ir recuperando. Actualmente ya lo tienes, porque es el que se da cuenta de todo. El ser es conciencia. El que se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser. El que está escuchando a esos insectos, ¿los oye? El que se da cuenta, ese es tu ser. Pero lo tienes demasiado revuelto con tus sensaciones, pensamientos, emociones, preocupaciones, el trabajo, la diversión, mis hobbies, la familia, ¿ya entendieron? Las noticias, está revuelto. Todo lo que estamos haciendo es buscar desenredarlo del mundo y de las preocupaciones del mundo y ver cuál es el ser que soy. ¿Sí estamos? Entonces, los que sigan viniendo, voy a estar insistiendo en imprimir una energía de puro ser acá. Entonces, por fuerza te lo voy a decir. Si tú entras en un lugar que todo está quieto, al rato se aquieta tu mente también, a fuerza, porque es una especie de mimetización, ¿entiendes? Si entras a un lugar, una fiesta, todos están alegres y contentos y todo, tú te alegras también y estás bailando. Entras a un sepelio, como la gente acostumbra a estar triste, pues al ratito ya lo mimetizas y ya estás triste. Bueno, pero cuando empiezas a entrar en contacto con el ser, entonces te vas, poco a poquito, te vas afinando con él, hasta que se hacen una sola cosa. Todos somos ese ser. ¿Ya estamos? Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.